saludarles con especial atención, deseando que se encuentren a resguardo junto a sus seres queridos. Sabemos que la situación es compleja, lo acaba de decir el profesor recién, estamos en una situación compleja y pese a ello, pese a la adversidad, estamos enfrentando estoicamente los distintos desafíos que en este proceso se nos han ido presentando, cumpliendo con uno de los elementos que son fundamentales frente a lo que significa la responsabilidad social que nuestra universidad, por ser la única institución de educación superior del Estado, cumple en educación y con la sociedad, ¿verdad?, que la compone. A continuación, vamos a dejar con ustedes a nuestra directora del Centro de Mejoramiento Docente, Magíster Glenda González Espinosa, quien nos dará el saludo inicial de esta actividad. Colegas, muy buenas tardes a todos y todas. De verdad que para nosotros como unidad es un gusto poder iniciar este ciclo de apoyo a la docencia que se suma a todas las palabras que ha dicho Cristian y que tiene que ver con los ámbitos pedagógicos y tecnológicos. Ustedes saben que nosotros hemos realizado ya el curso de la alfabetización Moodle, hemos brindado ya apoyo a lo que significa las capacitaciones, ciclo de asesoría, y ahora no hemos querido quedarnos afuera de lo que significan los webinars. Por lo tanto, iniciamos también a partir de hoy un ciclo de webinar que estamos seguros que les va a ayudar en lo que significa el desarrollo de su práctica docente. Por lo tanto, agradecidos de que estén con nosotros, que nos acompañen. Así que gracias nuevamente por acompañarnos. Muy amables. Bien, algunas consideraciones que es necesario tener al momento de enfrentar esta actividad. Voy a solicitarles que por favor tengan a bien de silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras para que tengamos fluidez en cada una de las presentaciones que vamos a continuación dar inicio. Para las preguntas que se van a suscitar en función de las ponencias de la doctora Diana y del señor Eduardo Rego, ¿verdad? Les voy a pedir de que esas preguntas las vayamos registrando en el chat. Yo voy a estar atento al chat, ¿verdad?, para ir anotando y al término de las dos exposiciones poder leerlas y darle respuesta. Y luego en esa misma instancia poder responder a aquellas preguntas que vayan surgiendo, ¿verdad?, espontáneamente en el transcurso del tiempo que está destinado para esa actividad. Dicho esto, ¿verdad?, vamos a dar inicio a la primera exposición que está a cargo de la doctora, la señorita Diana Saavedra, doctora en Historia y Civilizaciones, máster en Didáctica de las Disciplinas, ¿verdad?, licenciada en Educación, con experiencia profesional en la Universidad Cergy Pontoise, la Universidad de Paris-Diderot y en la Universidad de Playa Ancha y la Casa de Velázquez. Damos la bienvenida a la doctora Diana Saavedra, ¿verdad?, tema la clase invertida para la docencia virtual. Muchas gracias, Cristian. Perfecto. Buenas tardes, queridos profesores, queridas profesoras. Reitero los agradecimientos a esta actividad y para maximizar el tiempo vamos a comenzar inmediatamente con mi presentación. Voy entonces a, lo primero, apagar mi cámara para no tener problemas técnicos y posteriormente voy a compartir mi pantalla. ¿Se escucha claramente, Cristian? Sí, se escucha bastante bien, bastante bien. Muchas gracias. Perfecto. Y ahora, ¿la pantalla se ve? Sí, se ve muy bien, se ve. Perfecto, comenzamos. Entonces, lo que vamos a abordar el día de hoy es la clase invertida para docencia virtual, especificando entonces que la virtualidad es lo que nos compete en el contexto COVID-19 que estamos enfrentando. Veamos. Lo primero que tenemos que hacer es situarnos en nuestro proceso de planificación. Todos los docentes tienen que planificar ya sea su semestre, su mes, su clase. Cuando estamos en este proceso surge una pregunta fundante. ¿Qué quiero enseñar?
Luego, a esa pregunta se suma otro cuestionamiento importante que es el ¿cómo puedo enseñarlo? A este proceso le llamamos selección metodológica, es decir, seleccionamos aquella metodología que va a estar acorde con el qué quiero enseñar y el cómo puedo enseñarlo. ¿Ya? En este caso, la respuesta que nosotros daremos será la clase invertida. Pasemos entonces a ver en qué consiste esta clase. Antes de continuar, les pediría que por favor silencien sus micrófonos porque escucho que hay personas que los tienen abiertos aún. Así que, por favor, muchas gracias. Entonces, la clase invertida es una metodología de enseñanza-aprendizaje semipresencial que consiste en transferir parte del proceso educativo a los estudiantes a través del uso del tiempo destinado a trabajo autónomo. Consiste, por lo tanto, en entregar los contenidos en diversos formatos para ser analizados fuera del espacio aula, ya sea que el espacio sea presencial o virtual. El objetivo último es que el tiempo que destinemos a la clase nos permita trabajar con procesos cognitivos más complejos, como la aplicación, el análisis y la síntesis, ¿ya? Por lo tanto, tenemos ahí el tiempo autónomo y el tiempo de la clase que será desarrollada por el docente, y la idea es que cuando el docente realice su clase ya tenga todo el material trabajado, estudiado y analizado por sus estudiantes en el trabajo autónomo. ¿Cómo funciona esta metodología? Como su nombre lo dice, la clase se invierte, es decir, los contenidos fundantes no van a estar a cargo del profesor en una clase expositiva, sino que van a ser abordados por parte de los estudiantes. Por lo tanto, el primer paso es la selección de los contenidos. Esto se produce en el trabajo asincrónico en la plataforma Moodle. Es en esta plataforma donde el docente debe subir todos los contenidos, esquemas, textos, videos, etcétera, que necesita para que los estudiantes trabajen. La segunda etapa, entonces, es precisamente el trabajo que realizarán los grupos cursos. Esto, como ya lo señalaba, se va a realizar en el trabajo autónomo y por lo tanto continúa dentro del encuentro asincrónico en plataforma Moodle, en donde cada estudiante ingresará para tener acceso al material que ha sido entregado. Por lo tanto, estas dos etapas son asincrónicas. La tercera etapa corresponde al encuentro sincrónico. En este caso, estamos en la clase que ustedes organizan con una hora y una fecha determinada en donde todos se conectan de manera directa. Aquí el docente retroalimenta los contenidos que fueron entregados. Se socializa, se debate, se discute, se analiza. Y dentro de ese mismo encuentro pasamos a la etapa final de la clase invertida, que es la parte de aplicación de los contenidos. Recuerden que esta metodología se usa cuando necesitamos desarrollar procesos cognitivos más complejos, como por ejemplo la aplicación. En este caso, lo que debe hacer el docente es poner él mismo en aplicación los contenidos que ha entregado. Por ejemplo, si se requería completar un esquema de sistemas, pues bien, el docente realiza la aplicación de la materia, de los contenidos en ese esquema para que le sirva de ejemplo a los estudiantes. Eso es lo más importante, que el docente pueda hacer este ejercicio para que los estudiantes vean cómo se realiza y qué es lo que espera el docente sea aplicado y cómo deben aplicarlo.
La pregunta que me imagino ustedes se deben estar haciendo es, ¿cómo selecciono los contenidos? Pues bien, para dar respuesta a esa pregunta nos vamos a dirigir a nuestros resultados de aprendizaje. ¿Ya? Disculpen, ahí me equivoqué, pinché. Pero lo que nosotros debemos trabajar acá son entonces nuestros resultados de aprendizaje. Los contenidos están en directa relación con estos resultados. Vamos a ver, ¿qué necesitamos entonces para esto? Nuestro programa de asignatura. Este es el comienzo de la selección de los contenidos. Veamos entonces, tenemos el programa de asignatura de Geología General 1, nivel 101. Veamos. Imaginemos entonces que vamos a trabajar nuestra primera unidad que corresponde a Introducción a las ciencias geológicas, definiciones y paradigmas. Para ello tenemos 3 resultados de aprendizajes establecidos en nuestro programa. El primero, identificar conceptos básicos y generales aplicados a las ciencias geológicas. El segundo, reconocer los diversos campos de ejecución de un profesional geólogo. Y el tercero, relacionar los avances surgidos en las ciencias de la Tierra y su implicancia en el desarrollo humano y social. Esto es entonces el corpus que va a determinar cuáles van a ser los contenidos que vamos entonces a entregarle de manera asincrónica a los estudiantes. Veamos entonces cómo funcionaría en este caso. A estos contenidos les vamos a llamar las herramientas de la clase invertida. Estas pueden ser bibliografía, artículos, capítulos de libros, etc., videos internos o externos, o TICs, como sitios web o programas. Cuando hablamos de video, tenemos 2 tipos, los internos y los externos. Los internos son aquellos que elaboran ustedes, cuando ustedes, por ejemplo, se graban y hacen una capsulita. Los externos son aquellos que ya están hechos, como por ejemplo este que nos sirve acá, y que se encuentran en una plataforma de internet. Como consejo, yo les voy a decir lo siguiente. Si el material ya se encuentra en un video externo que cuenta con los elementos básicos de calidad para que sea un material pedagógico, no es necesario que ustedes hagan el material. Confíen en que la selección que ustedes hicieron es la correcta y que pueden entregar un video, por ejemplo, de un canal YouTube. Para eso, yo les voy a mostrar brevemente este video, porque la idea es que en esta presentación también trabajemos con las TIC. Este video yo lo extraje de una página web, ¿cierto? Y la idea es que nosotros veamos cuáles son las características que debe tener un video para yo poder seleccionarlo como mi material pedagógico. Veamos. Hoy hablaremos sobre una estrategia denominada clase invertida. Para poder comprender a qué se refiere esta innovación pedagógica, debemos acordar primero qué entenderemos por una clase tradicional. La clase tradicional es aquella interacción que se da entre el docente y los estudiantes, en donde usualmente se explican contenidos, se realizan ejercicios, se entregan ejemplos y se discute información. Luego de esto, el profesor normalmente entregará una o más actividades que el estudiante debe realizar en su tiempo autónomo como tareas. Por otro lado, la clase invertida propone un cambio en la estructura clásica de planificar y ejecutar un proceso de enseñanza y aprendizaje. A diferencia de la clase tradicional, la clase invertida supone que el proceso de aprendizaje debe ser planificado desde el tiempo autónomo. En concreto, en una clase invertida, el profesor pone a disposición de los estudiantes las explicaciones, ejercicios y ejemplos iniciales antes de la clase presencial, a través de recursos digitales, tales como videos, textos, cuestionarios en línea y otros que permitan a los estudiantes acceder a información clave. Durante la clase presencial de una clase invertida,
El docente promueve el desarrollo de actividades de más alta complejidad, como la resolución de problemas, desarrollo de proyectos, debates y otras actividades con participación activa de los estudiantes a desempeñarse competentemente en un contexto disciplinario específico. Las horas autónomas siguientes son usualmente destinadas a preparar la clase siguiente y así sucesivamente. Bien. Antes de continuar, me gustaría hacer la acotación de que cuando el video habla de lo presencial, nosotros tenemos que reemplazarlo por nuestro encuentro sincrónico, que vendría siendo lo presencial en la virtualidad. Veamos entonces cómo este video contiene los elementos que necesitamos para seleccionarlo como material pedagógico. El video que hemos seleccionado como ejemplo nos permite observar los 3 elementos básicos para seleccionar un video como material pedagógico. Primero, el uso del tiempo. Este debe tener una duración de entre 3 minutos a un máximo de 15 minutos. El segundo elemento consiste en la calidad de la imagen y del sonido, es decir, que se pueda ver y escuchar claramente. Y el último elemento es la accesibilidad, es decir, que sea posible de acceder a él en cualquier plataforma abierta, como por ejemplo un canal YouTube. Perfecto. Ya hemos visto cuáles son las herramientas de nuestra clase invertida, ¿cierto? Veamos entonces el encuentro sincrónico, es decir, cuando nos conectamos con los estudiantes. Al igual que una clase presencial tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. En el inicio lo que hacemos es socializar la metodología, es decir, hacer hincapié en el hecho de que la clase fue la que realizaron los estudiantes a través de su trabajo autónomo. Posteriormente pasamos al desarrollo de la clase, que es el núcleo. Aquí es donde el docente retroalimenta los contenidos, contesta dudas, analiza datos, socializa experiencias que hayan tenido los estudiantes con respecto al material y por sobre todo aplica los contenidos que desea. Luego tenemos el cierre, que yo le llamo el anclaje didáctico. Aquí el docente debe asegurarse que los estudiantes han aprendido lo que él necesita. Para eso puede realizar preguntas dirigidas a fin de cerciorarse que todo ha quedado claro. En torno a la distribución de los tiempos, pensemos en una clase de 45 minutos. 10 minutos para el inicio, 25 minutos para el desarrollo, 10 minutos para el cierre. Si usted va a realizar una clase de 1 hora 30, adapta sus tiempos, pero lo más importante es que es el desarrollo el que tiene la mayor cantidad de tiempo. Vamos aquí a lo que nos compete como universidad y nuestra plataforma Moodle. ¿Cómo conecto mi clase invertida con mi Moodle? Pues bien, primero que todo, veamos. La clase invertida es compatible con prácticamente todas las herramientas Moodle. Les voy a mostrar la página del CMD, en donde nosotros tenemos el material a disposición de los docentes y específicamente el material denominado 18 estrategias didácticas para el uso de Moodle. Pinchamos acá y en este material elaborado por el CMD vamos a encontrar 18 estrategias didácticas que son adaptadas y posibles de realizar en nuestro Moodle. El glosario, los foros, taller, exposiciones, podemos trabajar un taller a partir de lluvia de ideas, un foro, etcétera, etcétera, el wiki, muy importante. Lo importante es que ustedes revisen este material que está en la página del CMD y que puedan ver cuál de estas 18 estrategias didácticas puedo usar en Moodle.
Veamos ahora cómo funcionaría mi clase en el Moodle. Entremos entonces a mi Moodle de prueba. Vamos a trabajar con 3 herramientas básicas, que son la gestión de tareas, la herramienta archivos y la herramienta glosario. Cuando nosotros tenemos la herramienta tarea, como por ejemplo esta, me puede servir para dar todas las indicaciones. Aquí, por ejemplo, yo di la tarea cómo hacer una clase interactiva en modalidad online. Aquí pongo los objetivos, anexo los documentos y puedo entonces poner la descripción de lo que deseo hacer en mi clase invertida, de lo que espero de los estudiantes. Por lo tanto, en esta parte de tarea podemos dar las indicaciones. Veamos la herramienta archivos, fundamental para la clase invertida. Aquí, en herramientas para mi clase online, yo puedo subir los archivos que voy a necesitar. Puedo subir PPTs, puedo subir PDFs, puedo subir Word. De manera que aquí pueden estar todos los documentos. También puedo subir en formato video o en otro tipo de formatos que ya ustedes han conocido en las capacitaciones de nuestro equipo CMD y sus ingenieras informáticas. Y veamos por último la herramienta glosario. Puedo usar la herramienta glosario para destacar los conceptos más importantes de mi clase invertida. En este caso, por ejemplo, para mí, anclaje didáctico, clase invertida, encuentro sincrónico, herramientas de la clase invertida, selección metodológica, por mencionar algunas. De esta manera, en mi Moodle, yo puedo programar todo lo que necesito para realizar mi clase invertida, es decir, indicaciones, material y conceptos. Sigamos. ¿Cuándo utilizar esta estrategia? Yo les recomiendo utilizarla a partir de la segunda unidad porque los alumnos van a tener un mayor bagaje cultural en su asignatura, pero es posible de usarla cuando ustedes lo estimen conveniente. También es muy útil cuando estamos trabajando en los estudios de caso o cuando estamos trabajando el aprendizaje por proyectos, porque generalmente en estos casos necesitamos mucha información a disposición de los estudiantes y esta estrategia nos permite maximizar el tiempo. Por último, ¿por qué usar la clase invertida? Primero, porque responde al modelo educativo de la UDA al poner el estudiante en el centro del proceso de aprendizaje. Luego, maximiza el uso del tiempo y del trabajo autónomo de los estudiantes. Y por último, les permite llegar mejor preparados, porque ellos pueden consultar el material cuantas veces lo estimen conveniente. Muchas gracias y éxito en su clase invertida. Agradecemos la intervención de la doctora Saavedra con su ponencia, La clase invertida para la docencia virtual. Les recuerdo, como les he ido indicando a través del chat, de que las preguntas que vayan surgiendo, como las que algunos de ustedes plasmaron en el chat, vamos a tener la posibilidad de responderlas al término de las 2 exposiciones. Agradecemos nuevamente la intervención de la doctora Saavedra. A continuación, vamos a recibir a don Eduardo Rego con la ponencia Aplicación de la evaluación en clase invertida. Don Eduardo es máster en neurociencias, tiene un diplomado en neurodidáctica, diplomado en pedagogía en educación superior, es profesor de biología y tiene vasta experiencia profesional en universidades de la región como la Universidad Santo Tomás, en Copiapó, la Universidad de Santiago y la Universidad Andrés Bello. Recibimos, ¿verdad?, a don Eduardo Rego con la ponencia Aplicación de la evaluación en clase invertida. Por favor, don Eduardo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Cristian. Voy a, igual como lo hizo la doctora Diana Saavedra, apagar mi cámara para evitar cualquier distorsión de la comunicación y voy a proyectar entonces la presentación que va a ser de base para mi exposición.
¿Se logra ver? Sí, claramente. Gracias. Bien, entonces, concatenando con la presentación de la doctora Saavedra, mi propuesta es cómo aplicamos entonces instrumentos de evaluación en la clase invertida, ¿cierto? Teniendo congruencia con la presentación que hizo la doctora Saavedra, el objetivo de esta presentación es apoyar al docente en el uso de estrategias de evaluación que favorezcan el desarrollo de competencias, poniendo énfasis en el estudiante como centro del proceso. Recordar que es competencia, y este es un extracto literal de la referencia que hace nuestro modelo educativo al trabajo de Sergio Tobón, respecto de que se definen las competencias como procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, teniendo como base la responsabilidad. Para considerar, y aquí por eso está el símbolo de prestar atención, ¿cierto?, cómo debemos evaluar. Antes de centrarnos en la evaluación misma, considerar que las y los estudiantes están en condiciones personales tan diversas que muchas de ellas son desconocidas. De hecho, hay estudios que han salido en los últimos meses respecto de la contingencia COVID, en donde se ha detectado que las personas, incluyendo los estudiantes obviamente, están en un cuadro que podríamos denominar en términos fisiológicos de una hipercortisolismo permanente, es decir, una situación de estrés latente que está siempre ahí presente. Considerar que las herramientas de acceso a la virtualidad no tienen las mismas condiciones para todos los y las estudiantes, y obviamente la motivación es diferente y eventualmente directamente proporcional a las condiciones ambientales favorables que tiene el estudiante. Entonces, consejos a tener en cuenta. Primero, y como decía la doctora Diana, el trabajo a desarrollar por los y las estudiantes debe organizarse en actividades sincrónicas y asincrónicas. Las actividades asincrónicas deben ser congruentes con las actividades sincrónicas. Me refiero a esto, que si las actividades asincrónicas se les pide, por ejemplo, que investiguen conceptos, que hagan una lista de definiciones, que creen un glosario o que eventualmente creen una tabla comparativa, ese trabajo que los estudiantes hicieron previamente sea utilizado como parte del material de las herramientas que van a ser después también trabajadas, desarrolladas, analizadas en el encuentro sincrónico. Las actividades o tareas asincrónicas deben estar focalizadas preferentemente en el uso y fortalecimiento de habilidades cognitivas de nivel inferior, partiendo por el nivel más básico, que es reconocer, lo que nosotros habitualmente llamamos la sola memorización de conceptos, comprender, es decir, la comprensión, el entendimiento de eso que se ha memorizado, y aplicar, pero de forma muy simple, es decir, que puede usar una fórmula, que puede aplicar identificar una ley física, o que puede comprender lo que quiere decir una definición de un concepto. Y entonces, en el encuentro sincrónico, que sería equivalente a nuestro trabajo de docencia directa si estuviéramos en la presencialidad, se enfoca el trabajo de fortalecer aquellas habilidades cognitivas de nivel superior, como son el analizar, el evaluar y crear finalmente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros consideramos esta pirámide respecto de los niveles cognitivos, estamos en la base, el recordar, ¿sí?, que tiene que ver con la memorización de información, solamente eso. Después viene la comprensión, ¿cierto?, que tiene que ver con que aquella información que se ha asimilado de forma memorística sea también entendida su significado, y luego llegamos al nivel de aplicación o el uso de esa información memorizada, para finalmente escalar en el encuentro sincrónico en los niveles superiores, como son el analizar, el evaluar y crear. Ahora, ¿qué tipo de actividades asincrónicas entonces podemos darle a nuestros estudiantes para que ellos puedan entonces trabajar en la preparación del futuro encuentro sincrónico? Por ejemplo, asignar trabajos de lectura, leer un artículo, un paper, una nota de una página web, o hacer una investigación preliminar, por ejemplo, investigar un concepto o conceptos específicos relacionados con la asignatura que estamos desarrollando. ¿Cómo podemos evaluar ese trabajo? Por ejemplo,
podemos desarrollar una lluvia de ideas a través de un foro en Moodle. Podemos desarrollar preguntas guías cortas también a través del foro de Moodle. También podemos utilizar la estrategia SQA, o qué es lo que sé, qué es lo que quiero aprender y qué es lo que aprendí. Una suerte de mini debate que se denomina tirar la cuerda. Y también podemos realizar otro tipo de evaluaciones, por ejemplo, a través de un quiz o la creación de un glosario, que también se puede trabajar en Moodle. De hecho, si nosotros... Vamos, no sé si se ve la pantalla en este momento. Sí, profesor. Sí. Muchas gracias. Entonces, supongamos, yo acá estoy usando de ejemplo cómo estaría la estructura del aula virtual en Moodle de esta asignatura, haciendo alusión a que el webinar que estamos desarrollando en este momento equivale a una asignatura. Entonces, por ejemplo, tenemos la presentación con una imagen o un texto, ustedes pueden ahí modificarlo. El tema 1... Eduardo, ¿sí? perdón, Eduardo, la presentación que usted está sugiriendo, ¿verdad? O está preguntando que se vea, es la que tiene que ver con actividades asincrónicas, habilidades cognitivas inferiores, donde están los 4 ítems que menciona, ¿o se refiere a otra en particular? No, otra. Ya. Voy a corregir, voy a modificar. Por eso hice la intervención. Lo siento. Ya. Voy a volver a compartir entonces. ¿Se ve ahora? Sí, ahora se ve muro, la pantalla. Correcto. Entonces, rebobino. Supongamos que esta es el equivalente a su aula virtual en Moodle. Ustedes ingresan, tienen la presentación de la asignatura, luego tienen el tema 1 o la unidad 1, como ustedes quieran denominarla. Acá hay un diagrama, ¿cierto?, respecto de la taxonomía de Bloom y su utilidad en el modelo de aula invertida, clase invertida o flipped classroom, como se denomina también. Y aquí entonces tenemos diferentes actividades que yo puedo incorporar para poder trabajar los niveles cognitivos inferiores que hablábamos, ¿cierto? Esto de recordar, comprender y aplicar. Por ejemplo, un cuestionario, que pueden ser 4 o 5 preguntas de selección múltiple de alternativas, un foro de discusión donde ellos tengan que colocar una breve respuesta respecto de alguna pregunta problematizadora, la creación de un glosario de procesos cognitivos, conceptos, términos que en la medida que se vaya desarrollando la asignatura o la unidad, ellos vayan incorporando y vayan enriqueciendo. Y entonces, si nosotros, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la posibilidad de generar actividades o tareas de tipo asincrónica que van a servir, como decía la doctora Diana, de piso para el desarrollo de aquellas tareas, trabajos, en el encuentro sincrónico y que propenden entonces a potenciar y fortalecer habilidades cognitivas de nivel superior. Entonces, lo mismo que se trabajó previamente de forma sincrónica, por ejemplo, yo les puedo pedir que de forma grupal o individual confeccionen un mapa mental, una estrategia RAPR que es similar al SQA, es decir, la información que conozco, la información que aprendí y cuál es la información que en un futuro puede también ser asimilada, la creación de un mapa conceptual, cartografía conceptual, que es una muy buena herramienta para poder introducir a los estudiantes en la investigación de temáticas de interés en la disciplina, generar un debate y también un análisis FODA, por ejemplo, que sirva de base teórica para un debate. Y acá, obviamente, los instrumentos se vuelven mucho más ricos en términos de estructura, detalle y la información que recaban, como son, ¿cierto?, algo más simple, una pauta de cotejo, pero que puede ir increciendo en complejidad y en riqueza de información, como es la escala de apreciación, el uso de una rúbrica holística o analítica, dependiendo, ¿cierto?, del tipo de información que se quiera recabar respecto de los estudiantes. Bueno, ahí tiene una
un resumen de algunas referencias bibliográficas que pueden consultar para poder, digamos, profundizar en la contingencia, en cómo enfrentar la contingencia respecto de lo que estamos nosotros tratando de desarrollar, docencia, ¿cierto?, en formato virtual, algo a lo cual no estábamos habituados, pero que ahora es nuestra realidad. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del don Eduardo Orrego. Vamos a dar paso, ¿verdad?, a las consultas que se fueron presentando en la medida que nuestros expositores dieron a conocer, ¿verdad?, sus dos ponencias. Voy a dar lectura de cada una de las preguntas que iban dirigidas a cada uno de los expositores. Por lo tanto, vamos a darle espacio, ¿verdad?, para poder responder a esas preguntas y también responder a aquellas que vayan surgiendo dentro de estos 20 minutos que nos quedan de webinar. Parto con la pregunta propuesta por el profesor Miguel Acuña, del Departamento de Ciencias Jurídicas. ¿Qué hacer? Pregunta dirigida a la doctora Saavedra. ¿Qué hacer cuando ha programado una clase de este tipo y los alumnos no demuestran mucho interés por el trabajo autónomo, sin duda por lo que estamos pasando? Doctora Saavedra, si fuese tan amable, por favor. Ya. Muchas gracias, profesor, por su pregunta. Voy a ser bastante breve. Lo más importante en la clase invertida es asociarlo siempre a una evaluación. Efectivamente, si los estudiantes no van a ser evaluados, corremos el riesgo de que ellos simplemente no hagan su trabajo autónomo y no estudien. ¿Cómo usted puede cerciorarse de que esto no suceda? Es que su clase invertida tiene que estar asociada a una nota, ya sea formativa o sumativa. De esta manera, usted se asegura que los estudiantes sí o sí tienen que acceder y leer el material. Y luego, si ellos no leen el material y no trabajan, bueno, ellos tendrán entonces que hacerse responsables en la calificación que van a tener. Eso, Cristian. Agradezco su respuesta. Vamos con la segunda pregunta, también para usted, estimada doctora. Del profesor Eric Vargas. ¿Para cuántos estudiantes es recomendable este tipo de clases? La verdad es que la clase invertida se puede realizar con estudiantes que pueden llegar hasta los 40 estudiantes, no hay problema. Usted puede organizarla incluso en 2 ciclos, ya tener, por ejemplo, 2 encuentros sincrónicos, porque en el fondo lo más importante es cómo ellos van a trabajar el material y cómo usted lo va a retroalimentar. Entonces, por ejemplo, cuando usted lo retroalimente, puede trabajar en grupos para cerciorarse que los estudiantes sí leyeron el material, hacer preguntas dirigidas de a 10 estudiantes, luego otros 10. Por lo tanto, el número no se vería alterado. Usted puede trabajar cursos numerosos con su clase invertida, porque, insisto, lo importante es el material que usted ha entregado y luego la evaluación que usted va a asociar. Por lo tanto, no habría problema con la cantidad de estudiantes con los que tenga que trabajar. Eso. Muchas gracias. Vamos a dar lectura a la siguiente pregunta. De la profesora Daniela Guzmán Sangüesa, de Trabajo Social. ¿Cómo asegurar abordar los distintos estilos de aprendizaje con esta estrategia de clase invertida? ¿Se recomienda para ser aplicada de manera permanente? Bien, gracias, profesora, por la pregunta. Precisamente a eso apunta esta clase invertida. Como tenemos estudiantes que aprenden de manera distinta y también que tienen intereses distintos, ¿dónde está la clave? En la selección del material que yo voy a hacer. En esa selección del material, yo puedo entregar una gran diversidad de material que puede cumplir entonces con todos los intereses, las necesidades y las formas de aprendizaje que es posible aplicarla, por ejemplo, en la primera unidad de un nivel 401, por ejemplo, porque lo importante es que ellos tengan un bagaje cultural. Yo recomiendo que se haga a partir de la segunda unidad, pero en realidad es flexible esta estrategia. Si usted quiere comenzar con un curso del 401, una primera unidad, puede hacerlo. No hay problema porque ya tienen 3 años en la carrera y tienen el bagaje cultural.
Lo importante es que ellos tengan al menos un piso mínimo, por eso hacía la recomendación, pero en realidad usted puede usarla en la unidad que usted estime conveniente. Muchas gracias. Una segunda pregunta de la profesora Patricia Tapia Rojas de Metalurgia. ¿El enviar la grabación de la clase es otra herramienta para esta metodología? No, no es una herramienta. ¿Por qué? Porque las herramientas que se entregan en la clase invertida son parte del capital intelectual y académico de los estudiantes. Por lo tanto, es necesario que usted envíe bibliografía específica, envíe videos en donde se encuentren conceptos específicos, envíe programas que les permitan a los estudiantes desarrollar determinadas competencias. Si usted graba una clase o la misma clase de la clase invertida, eso en sí mismo no constituye una herramienta, sino que constituye un elemento que permite la retroalimentación del proceso, pero no una herramienta en sí mismo, porque lo que se busca con las herramientas es que los estudiantes incrementen su capital cultural y académico. Gracias, profesora. La última pregunta dirigida a usted viene del profesor Amin Nasser Varela de la Facultad Tecnológica. ¿Cuáles o cuál podrían ser las estrategias para una clase que normalmente se realizaba en laboratorio? No entiendo la pregunta. ¿A qué se refiere? ¿Cuál o cuáles podrían ser las estrategias para una clase que normalmente se realizaba en laboratorio? Entregar todas las indicaciones, todos los programas, todo lo que se necesite de realizar, y una vez que se realiza el encuentro sincrónico, proceder a la aplicación que generalmente se realiza en los laboratorios. Por lo tanto, seguiría prácticamente la misma estructura de la clase invertida en su laboratorio. El laboratorio, por lo tanto, sería el encuentro sincrónico, y el apoyo al laboratorio, todo lo que es en los encuentros y el material en lo asincrónico. Muchas gracias, doctora Saavedra. Vamos a dar paso a la lectura de las preguntas dirigidas a don Eduardo Orrego. La profesora Gabriela Prado, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, pregunta: ¿qué estrategia recomienda para evaluar tareas en Moodle? A ver, lo que pasa es que dependiendo del tipo de tarea que dio la profesora, puede utilizar diferentes estrategias que el mismo Moodle facilita. Por ejemplo, si pidió que los estudiantes crearan un glosario, entonces ellos perfectamente podrían ser evaluados a través de un cuestionario corto de preguntas de selección única o a través de términos pareados, 5 o 10 preguntas que permitan entonces corroborar que aquel glosario que se investigó y desarrollaron los estudiantes de forma autónoma, efectivamente fue asimilado, pero en este caso solo de forma memorística. Si el trabajo ya es mucho más elaborado y corresponde a una actividad desarrollada de modo sincrónico, por ejemplo, ahí se pueden utilizar también quizzes de forma sincrónica, es decir, desarrollados dentro del mismo periodo de la clase, y también se pueden utilizar rúbricas, que son otras opciones de evaluación que también permiten ser creadas en Moodle, pero que tiene que seleccionar la opción de tareas dentro de todas las actividades que permite sumar en Moodle, y luego ahí crea entonces su rúbrica y dependiendo de la complejidad de lo que quiere evaluar, establece la cantidad de criterios, las dimensiones en las cuales van a ser abordados esos criterios y cuáles van a ser los niveles de logros que va a considerar. Gracias, profesor. Efectivamente, hay que considerar que el formato en que los estudiantes se han acostumbrado a trabajar, podríamos decirlo que es una suerte de conductismo operante, es decir, que ellos funcionan en virtud de la recompensa, ¿ya? Y por lo tanto, su aprendizaje no versa en el querer, por así decirlo, crecer continuamente como persona en su desarrollo académico, profesional. Y por eso es extremadamente relevante la motivación de las actividades, tanto sincrónicas como asincrónicas, que es algo que mencionó la doctora Saavedra. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo dos opciones de material que voy a utilizar y voy a incorporar en Moodle, un artículo de investigación y a lo mejor un video que hable de la misma temática con el mismo nivel de complejidad,
yo me iría por el video y no por la lectura, ¿ya? Porque en el video hay otro tipo de estímulo que enriquece la asimilación de la información, y eso está sumamente bien estudiado y caracterizado desde la neurociencia educativa, de que a mayor riqueza de estímulos que confluyen para el aprendizaje de una temática, también se logra mayor fiato de eso que se está aprendiendo, que se está estudiando y se está aprendiendo, ¿ya? Entonces, tengo que siempre considerar eso al momento de incorporar algún material, algún tipo de trabajo, algún tipo de tarea dentro de lo que es el tiempo de trabajo asincrónico o autónomo del estudiante. Gracias, profesor, por su respuesta. Vamos a dar lectura a la siguiente pregunta. De la profesora Patricia Tapia Rojas, de Metalurgia. ¿Para qué niveles se recomienda el aplicar cuestionario con selección múltiple, ya que con este tipo de evaluación se inhibe el potenciar habilidades de redacción de los alumnos? A ver, las preguntas de selección, en términos generales, se pueden dividir en dos subcategorías, las que se denominan de selección simple y las de selección múltiple. Las de selección simple son las tradicionales que uno conoce, A, B, C y D en algunos casos. Las de selección múltiple son aquellas que consideran, aparte del enunciado, varias opciones de potenciales respuestas. Luego se establecen las alternativas de posibles combinaciones de esas afirmaciones. Por lo tanto, son las preguntas que habitualmente nosotros conocíamos como solo A y B, A, B, C, o todas las anteriores, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero trabajar, quiero utilizar preguntas de selección simple o única, habitualmente esas están orientadas al nivel reconocer y eventualmente, dependiendo de la complejidad del enunciado y de las alternativas que coloco, reconocer, es decir, los dos primeros niveles de habilidades cognitivas. Y si utilizo preguntas de selección múltiple, entonces puedo escalar hasta el nivel de aplicación. Pero también tiene que ver con la complejidad tanto del enunciado como de las afirmaciones que yo coloco en las alternativas. Gracias, profesor. Vamos a dar lectura a la siguiente pregunta. La profesora Shirley Coleman Catalán. ¿Cómo manejar los tiempos de evaluación para los estudiantes que están con algún grado de estrés, considerando que esto les puede dificultar la planificación del tiempo y la atención? A ver, efectivamente, y acá yo quiero plantear de que no algunos, sino lo más probable, la mayoría de los estudiantes están en una situación de distrés, pero de diferente grado, ¿ya? Por eso es que mencionaba que hay artículos de investigación que ahora hablan de un estado fisiológico de hipercortisolismo, es decir, una secreción constante de hormona del estrés, del cortisol. Por lo tanto, la función ejecutiva están permanentemente siendo interrumpidas por esta hormona estresora, ¿ya? Ergo, el tiempo de respuesta que yo podía tener para una pregunta, una prueba en el aula, en donde está el profesor con una suerte de supervisión y también ente regulador, no está presente en la condición en la cual están ahora. Entonces, de hecho, universidades expertas en el ámbito de la educación en formato e-learning, como son la Universidad Oberta de Cataluña, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el Instituto Tecnológico de México, todos mencionan que uno de los factores que hay que siempre tratar de dar mayor holgura es justamente el tiempo. No establecer márgenes temporales muy estrictos, muy estrechos, porque lo más probable es que genere más estrés que disposición a trabajar y a responder a lo que el docente está requiriendo de parte de sus estudiantes. Gracias, profesor. Voy a referirme a la última pregunta que tenemos, que viene de parte del profesor Néstor Menares Osandón, de la Facultad de Humanidades y Educación. La autoevaluación o coevaluación, ¿qué papel juega o importancia en esta metodología? Si así fuera, ¿qué porcentaje de la calificación final se le puede otorgar? O sea, de hecho, la autoevaluación y la coevaluación son una de las herramientas que tienen que usarse de forma permanente en esta metodología, porque justamente propenden a que el estudiante desarrolle la capacidad de autorregulación, y es decir,
y un concepto que habitualmente nosotros utilizamos, logre la metacognición, es decir, que logre saber en qué estadio de conocimiento está, cómo ha logrado ese estadio, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y cómo puede mejorar. Y eso no se logra del todo solamente con la heteroevaluación, que es la que otorga el académico, el docente. ¿Qué porcentaje? Ahí los expertos en educación online, como lo mencioné, algunas de estas instituciones sí recomiendan que, dado que todavía no son expertos en su área disciplinar y obviamente también en el ámbito de la evaluación, la ponderación debería ir entre un 5 y un 10% de una ponderación total dentro de un trabajo calificado. Profesor, nos llegó una última pregunta. Procedo a leerla de la profesora Carolina Villalobos del Departamento de Idiomas. Además de Wiki, ¿qué otra estrategia me serviría para trabajar la escritura colaborativa en Moodle? A ver, podría ser, por ejemplo, dentro del mismo glosario está la opción de restringir la corrección o habilitar la corrección. Por lo tanto, los estudiantes podrían, por ejemplo, un estudiante que incorpora un concepto X, si está habilitada la corrección o la complementación, entonces otros compañeros también podrían complementar o corregir esa misma definición, por ejemplo. Y la otra opción sería, creo, participar en algún foro de discusión donde se haga análisis respecto de alguna temática. Eso es lo que se me ocurre a mí. No sé si Diana puede complementar con otra referencia. Sí, por ejemplo, yo estaba revisando el material que les mencioné de las 18 estrategias didácticas para Moodle. Pueden trabajar una entrevista o consulta pública. En esta estrategia es una técnica en donde se puede usar la herramienta de foro o chat en la plataforma Moodle y además se invita a un experto en alguna temática. Entonces, los participantes hacen sus aportes escritos a través de un foro, ¿cierto? Entonces, de esa manera se puede trabajar con un experto, que ya es un elemento importante, y los estudiantes se ven obligados, ¿cierto?, a tener una escritura que corresponda, ¿cierto?, tanto en lenguaje técnico, en todo lo que esto significa, porque la idea es que este experto le dé un contexto a la actividad que se está haciendo y que los estudiantes un poco se pongan, por decirlo, al nivel del experto, y eso los obliga a tener una escritura que es mucho más avanzada que la escritura o el mismo lenguaje coloquial. Eso también podría ser otra estrategia, que es la número 12 de nuestro material, entrevista o consulta pública. Y se puede usar a través de foro o de chat, por ejemplo. Muchas gracias por la respuesta. Por ejemplo, si utilizo preguntas de selección, incluso dentro de las mismas alternativas, me da la opción de que la presentación de las alternativas también sea aleatoria. Por lo tanto, se minimiza el riesgo de copia, que es un temor habitual en esta situación. No obstante, en Flipped Classroom o en aula virtual, aula invertida con formato virtual, se recomienda tratar de propender a que la mayoría o gran parte de las evaluaciones sean trabajos colaborativos y no evaluaciones unipersonales. Muchas gracias, profesor. De esta forma, estamos llegando, ¿verdad?, al término de lo que significa nuestro primer webinar como Centro de Mejoramiento Docente de la institución. Agradecer a todos y cada uno de ustedes por la participación, por la recepción. Llegamos a tener 103 académicos conectados, lo que nos parece un espaldarazo gigante, ¿verdad?, a nuestra gestión y que en definitiva apunta al desarrollo de los mejores aprendizajes que nuestros estudiantes puedan tener en un proceso complejo. Agradecer los aportes que cada uno de ustedes fue entregando a través de la intervención a medida de que nuestros expositores fueron dando, ¿verdad?, las luces frente a las preguntas que ustedes estuvieron presentando. Sin más, ¿verdad?, y en nombre del Centro de Mejoramiento Docente, de todos quienes formamos esta unidad, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por esta instancia y instarlos a seguir contactándonos para las asesorías que sean necesarias, para las capacitaciones que sean necesarias, de tal manera de ir fortaleciendo, ¿verdad?, aquellos elementos que significan y se traducen en mejores clases, en mejores procesos que puedan
llegar a cada uno de nuestros estudiantes e ir fortaleciéndonos como institución. No es una tarea sencilla, no es una tarea fácil, sin embargo, como lo hemos hecho hasta ahora, vamos a dar el ancho y vamos a continuar trabajando de esa manera. Agradecer nuevamente y un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes en estos momentos. Sí, muchas gracias a todos los profesores por sus comentarios. Estamos muy contentos de que les haya sido útil. Y por supuesto, la grabación de este webinar estará también en nuestra página del CMD, así como también, si ustedes necesitan las PPT, estarán a disposición de ustedes cuando ustedes los necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias a todos también por escuchar y querer colaborar en este espacio de aprendizaje mutuo.